con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a otra edición de La Mesa, esta coproducción entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Mostrador TV y el Mostrador Mercados. Los invitados de hoy, Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile, Francisco Clapp, investigador y economista del Instituto de Libertad y Desarrollo. Los temas hoy bastante candentes, los temas que están dominando la pauta. Tenemos dos anuncios grandes de la candidata a la presidencia, Michelle Bachelet. Uno fue lo que yo diría una gran reforma tributaria para financiar una gran reforma educacional. El segundo tema que vamos a tocar es el Banco Central, dilema que sigue enfrentando entre intervenir o no intervenir para bajar el peso o subir las tasas para enfriar la economía. Ayer tuvo una reunión de política monetaria y que no dejó a nadie contento. Y el tercer tema es el cobre. Vamos a empezar primero con el tema más candente, que es esta reforma tributaria para financiar una gran reforma educacional que ella promete. Cálculos que se han hecho, se estima que podría llegar a ser hasta 3% del PIB. Vamos a empezar con Francisco. Francisco, ¿es necesaria desde el punto de vista económico? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, nosotros no somos partidarios de entrar con otra reforma tributaria. Para nosotros la estabilidad en la carga tributaria es importante para atraer la inversión, y más aún cuando se habla de una reforma de 3-4 puntos del producto, se está armando una reforma grande, o sea, un cambio bastante radical. Yo tengo entendido de que están pensando en la línea de desintegrar el sistema actual, es decir, que, por ejemplo, que ya no sea en base a retiro el pago de las personas del impuesto, sino que sea doble de vengado. Es decir, el famoso FUT, intocable, la base, el corazón del sistema que hemos tenido. ¿Tú encuentras que el FUT debería seguir siendo intocable? Que el FUT más que nada es un instrumento que permite la integración, que permite que la primera categoría sea un adelanto del impuesto de los dueños cuando retiren. ¿Cuál es la idea? Que la carga sea más baja si las utilidades se reinvierten y que el grueso del impuesto venga cuando se retiran. ¿Por qué esto? Porque queremos incentivar que el dinero quede en las empresas, que quede en máquinas, que quede en ladrillo, que quede en inversión. Esa es la idea que está detrás de este sistema y yo no creo que sea el momento de cambiarlo. Guillermo, tú has tenido rol en gobierno, has estado con guitarra y ahora estás sin guitarra. ¿Es necesario? ¿El FUT debería ser intocable? ¿Y qué impactos macroeconómicos tiene una reforma que implique el 3% del PIB? Bueno, estoy sin guitarra pero cantando. La verdad es que yo estoy en desacuerdo con lo que dice Francisco. Yo creo que Chile requiere una reforma educacional de primer orden de magnitud, no una cosita al margen, y esas reformas requieren recursos, y recursos cuantiosos. Estamos hablando de varios centenas y miles de millones de dólares que solo se pueden hacer sosteniblemente en forma seria, fiscalmente hablando, si es que van acompañados de un incremento tributario. A eso hay que agregarle otras cosas que tú no mencionaste, pero que también se están discutiendo hoy día, como es la situación de las pensiones. Hoy día estamos con un problema serio de pensiones para personas de clase media, donde producto de lagunas previsionales en el pasado no han podido acumular suficiente ahorro en su AFP, de manera que están saliendo con pensiones extraordinariamente bajas. Y eso también es un incremento de impuestos significativo, o más bien de gasto, que tiene que tener un correlato tributario, porque si no hay ese correlato tributario estaríamos haciendo populismo. Yo creo que es importante evitar esa tentación. Entonces yo creo que hay que hacerlo. Y creo que efectivamente hay que hacer algo con el FUT, porque la lógica del FUT cuando se armó en los años 80, mediados de los años 80, era bastante impecable, ¿no es cierto? Era un país que tenía un sistema financiero que venía saliendo de su quiebra total, ¿no? Estaba quebrado el sistema financiero chileno, no estábamos integrados financieramente al resto del mundo, de manera que para financiar la inversión era bastante razonable utilizar las utilidades retenidas de las empresas. Pero eso ya no es el caso. Eso hoy día Chile tiene un sistema financiero sumamente sólido, diversificado, sofisticado. Estamos plenamente integrados financieramente con el resto del mundo. Nuestras empresas hoy día emiten deuda, emiten capital para financiar su inversión y no requieren las utilidades retenidas o el subsidio a las utilidades retenidas, que es lo que efectivamente tenemos hoy día
Y creo yo que eso efectivamente es una herramienta que ya no es necesaria, en particular para la empresa grande. Para la empresa chica yo creo que efectivamente sería ideal tener algún mecanismo de que ellos puedan mantenerlo, porque efectivamente hay una suerte de racionamiento o de dificultad para el acceso al crédito, por ejemplo en situaciones muy complejas. Durante la crisis del 2008 se notó. Durante la crisis del 2008 muchas empresas pequeñas quedaron afuera del sistema financiero porque las grandes volvieron de unos mercados extranjeros de repente se cerraron, y entonces las empresas grandes volvieron y hicieron crowding out a las empresas chicas. Entonces yo creo que las empresas chicas es razonable que tengan algún tipo de incentivo de este tipo, pero ciertamente las grandes no lo necesitan. Y volviendo, y la última parte de mi pregunta, que fue los balances macroeconómicos, que implica hacer una reforma tributaria que, como decimos, son 10.000 millones de dólares, el de recaudar más, que son 2.8-3% del PIB. ¿Cómo se hace para que no, porque ha sido bastante, en ese sentido, ha sido bastante responsable los anuncios que ha hecho el comando Bachelet de que cualquier tipo de reforma tiene que cuidar los balances macroeconómicos? ¿Cómo se hace una reforma de ese tipo de nivel y mantener los balances macroeconómicos por los cuales Chile ha tenido el éxito que ha tenido los últimos 30 años? Termina eso y después te lo doy a ti, Francisco. O sea, yo creo que la mantención de la estabilidad macro es como un pilar y una condición sine qua non, digamos, para que esta cuestión funcione, ¿no? Yo creo que eso es un pilar sobre el cual no hay que ponerlo en duda en ningún momento. ¿Y cómo se hace? Bueno, yo creo que por un lado gradualidad. O sea, hacer una reforma ahora no quiere decir que se implemente inmediatamente en materia tributaria, estoy diciendo. Entonces, buscar una gradualidad que permita ir haciendo que la reforma paralela, ¿no es cierto?, la reforma educacional pueda ir madurando a su vez, pueda ir avanzando, puedan irse definiendo, no sé, reglamentos, reglamentitos, lo que sea. Y yo creo que hay una cosa que pueden ir par y paso. Yo creo que es razonable pensar que una reforma del orden de 3 puntos del producto o más pueda llevarse a cabo con mínimo costo macroeconómico en un horizonte de 3 o 4 años. O sea, durante el próximo gobierno yo creo que eso es factible hacer. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? A ver, responder algunas de las cosas que planteó Guillermo. Sí, pégale. Los pasivos, hay ciertos pasivos que se están creando, yo estoy totalmente de acuerdo, pero para mí la mejor fuente de ingresos para la nación es el crecimiento económico. No nos podemos olvidar que la elasticidad de la recaudación con respecto al producto es mayor a 1, es decir, si crece... ¿Pero cuánto mayor a 1? ¿Perdón? ¿Cuánto mayor a 1? 1.2, estamos pensando en ese orden. No, 600... ¿cuánto lo estiman? No cuánto lo piensan, ¿cuánto lo estiman? En 1.2. Creo que sobreestiman, pero bueno. Ok, pero aunque fuera cercano a 1, cada punto de crecimiento adicional entrega recaudación adicional al gobierno. Y en ese sentido, cualquier cosa que ponga en riesgo el crecimiento nos preocupa mucho. Estamos de acuerdo que sí, que hay que ver cómo mejorar el sistema de pensiones. Creemos que se ha avanzado en la dirección equivocada de limitar el ahorro de las personas más que fomentarlo. Sabemos que hay un problema de densidad de cotizaciones que nos preocupa, pero no creemos que un aumento de la carga tributaria sea el camino. Más aún... ¿Y cómo se va? Porque van a 10.000 millones de dólares. ¿Cómo lo financia si no se toca el FUT sin reforma tributaria? ¿Tú crees que solamente es un crecimiento? Ese diagnóstico tampoco lo compartimos, de que sean 10.000 millones. Creemos que sí. Se especula, o sea, entre 6.000 y 10.000. No, que yo creo que se parte de ese supuesto de que se necesitan 10.000 millones y yo creo que no hay claridad en eso. De hecho, se ponen arriba de la mesa, pero no se dice qué se quiere hacer. Yeah. Por ejemplo, si se quiere dar gratuidad a todos en educación superior, que yo creo que sería una medida errada, sí, puede que cueste 6.000 millones. Sí, 6.000 es lo mínimo. Claro, pero yo creo que no es el camino que hay que tomar, que es una medida regresiva y que es una medida que perdemos la focalización, que ha sido uno de los grandes éxitos de la política social chilena. Perfecto. Tengo que tomar la última pregunta, un tema que también varias corredoras han hecho informes que se cree que dentro, que no lo ha dicho el Bachelet, que quede claro, pero que sí el impuesto a las empresas volvería a subir, que ahora que no está en 20, entre 22 y 25%. ¿No? Siempre gente más ligada a tu línea de pensamiento es una de las cosas que más luchan, que más pelean. Yo hablaba con Lambigi, que dice que sería un gran error. Hay otra gente que dice que Chile ya está a un nivel de desarrollo que las empresas pueden pagar más impuestos y al mismo tiempo quitarle la carga a las personas. ¿Cuál es la visión de ustedes? A ver, lo primero es que, por ejemplo, si le damos la tasa primera categoría de 20 a 25, es para todas las empresas. Entonces tenemos el problema de que las empresas más pequeñas, que como dice Guillermo, no tienen este acceso tan bueno a los mercados de capitales, que tienen problemas y que viven de reinvertir su flujo. Le estamos pegando directo a ellos. Y es verdad, tenemos instrumentos como, no sé, el 14 Quater, que permite una pequeña reinversión sin tributar, pero que claramente no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos al respecto ahí? Porque estamos pagándole a todos. Quizás la grande no tenga estos problemas, de hecho aprovecha el beneficio tributario de la deuda, aprovecha la depreciación y puede que salve, pero ¿qué pasa con las más chicas? Guillermo, ¿tú piensas que es una opción? Yo soy partidario de eliminar todo tipo de exenciones
Y si efectivamente uno quiere hacer algo a nivel de las empresas pequeñas porque tienen un problema de acceso, yo haría más bien subsidios en lugar de impuestos. Porque el problema es que cuando uno hace un loophole en la legislación tributaria, esa cuestión crece y se arma una cuestión, una industria del loophole que creo que es indeseable. Entonces yo creo que es mucho mejor que evaluar programas de apoyo directo a la pequeña y mediana empresa para que acceda al financiamiento, para darle garantía, lo que sea, una cosa así, y que ese programa pueda ser evaluado regularmente, de hecho aprobado por el Parlamento todos los años, en lugar de tener un hoyo en la legislación tributaria que va a quedar ahí, que nunca más nadie va a saber porque no se va a estar revisando todos los años y que va a ser producto de grandes y jugosas ganancias para abogados y auditores que van a estar viendo cómo optimizar el famoso hoyito. Yo soy partidario de hacer, ojalá, una legislación lo más simple, lo más pareja para todos, que todo el mundo pague, y si queremos ayudar a la pequeña y mediana empresa, demos garantías, hagamos otras cosas, pero por el lado más bien del gasto, no por el lado de los impuestos. Y cortito, 25% de impuesto a las grandes empresas, ¿sí o no? Piensa tú que yo creo que no hay, Chile lo resiste sin problema. La tasa que pagan hoy día las empresas en Chile es bajo a nivel internacional, es bajo a nivel latinoamericano. Y por lo tanto no veo que haya mayor problema. Si tú piensas, por ejemplo, una empresa que hoy día tiene, después de impuestos, una utilidad de 100, digamos, paga impuestos de 20, de 100, esa utilidad va a bajar de 80 va a bajar a 75. Entonces tú dices, ¿cuánto es la pérdida, la merma de utilidad por este impuesto? Es 5 sobre 80. La verdad que no es demasiado relevante, y yo creo que las grandes decisiones de inversión que vienen no tienen nada que ver con eso, tienen que ver con cuáles las perspectivas de crecimiento que tiene Chile, de canalizar la actual situación social compleja, de cómo logramos darle mayor estabilidad a las reglas del juego en materia medioambiental, en materia, ¿no es cierto?, laboral, cómo hacemos que esos problemas, esos desafíos que están hoy día, que están generando los problemas en los puertos hace 2 semanas atrás, que están generando los problemas en el sector minero hoy día, en el sector energético, eso es lo que verdaderamente va a generar un incremento en la inversión. No el 5 sobre 80% que se perdería de utilidad porque pasa es un tema que va de acá hasta la elección, va a seguir siendo y va a ser un gran debate, sobre todo el fútbol. Vamos al Banco Central. El gran dilema ya lleva varios meses. La cuerda Rodrigo Vergara y el Consejo, presión por un lado para que intervenga para frenar este rally del peso que está afectando a los exportadores, y por otro lado la presión de que a ciertos sectores del mundo económico dicen que la economía chilena está en peligro de sobrecalentarse o está ya sobrecalentada y que el Banco Central debería subir las tasas o tomar otro tipo de medidas macroprudenciales para enfriarlas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace Rodrigo Vergara? Porque le están pegando por todos lados. Francisco. Lo primero, en cuanto a tipo de cambio real, nosotros no vemos que esté particularmente desalineado del nivel que creemos que es de equilibrio dado los fundamentos hoy día. En ese sentido... O sea, debería no que no intervenga. Claro, en ese sentido nosotros vemos que una intervención sería poco efectiva, es costosa, eso lo sabemos todos, la diferencia de tasa entre lo que coloca y lo que capta el Banco Central, y es una ayuda sectorial que creemos que no es necesaria hoy día. ¿Cómo podemos ayudar a estos otros sectores transables que no son cobre y que podrían estar, claro, que de alguna forma tienen que quizás acostumbrarse a este nuevo equilibrio con un tipo de cambio más apreciado? Creemos que por el lado de los costos, y también están los elementos que mencionaba Guillermo, la estabilidad de las reglas del juego, tratar de contener esta presión social que hay de alguna forma. Ya. ¿Debería entonces subir tasas? ¿Está la economía sobrecalentada? No, creo que no hay que subir tasas. A ver, yo creo que en lo fundamental el problema no es tanto del Banco Central como de Hacienda. O sea, yo creo que el problema que tiene Chile hoy día está más, o enfrentar los problemas que tiene Chile hoy día tiene más que ver con Hacienda que con el Banco Central. Si tú miras las exportaciones chilenas, están, y si sacas las de cobre, están desacelerándose desde hace ya varios años, están cayendo hacia ahora. El modelo exportador chileno hoy día está en retroceso. Si tú pones el cobre, está pasando lo mismo, a pesar del precio del cobre que está altísimo. Entonces yo creo que tenemos un problema serio en el sector exportador. Y claro, y el tipo de cambio real, yo te diría 2 comentarios respecto al tipo de cambio real. Lo primero es que si es que es verdad, como mucha gente lo anda diciendo, ¿no es cierto? Si es que hay dudas respecto de que a lo mejor la inflación está mal medida, si es que eso es así, quiere decir que el tipo de cambio real también está mal medido. Y estaría apreciado en todo lo que se ha dejado de medir bien del BCI la inflación. Esa es una cosa. Pero la segunda es que, claro, obedece a los fundamentos, yo estoy de acuerdo, pero
obedece a los fundamentos que creemos que, o al menos algunos sospechamos de que en el precio del cobre hay un componente de largo plazo que es parte de los fundamentos y que en algún minuto tiene que desaparecer, porque nadie piensa que esto va a quedarse para siempre en $3.40. Entonces, si tú corriges por eso, si tú corriges llevas el precio del cobre a, no sé, a 2.40 o a 2, no solo la cuenta corriente se te agranda a un monto gigantesco, sino que además te parece que el verdadero tipo de cambio debería estar bastante más arriba. Entonces, yo soy partidario de que Hacienda haga algo, tiene algo que hacer relevante en materia de apoyo al sector exportador, hay que buscar los mecanismos, yo no tengo más claro, pero donde sí entra el Banco Central es que es el único que puede hacer algo ahora rápido, porque cualquier cosa que haga Hacienda va a pasar por ley, por implementación de ley, por programa, y eso a Hacienda le va a tomar un par de años. Entonces, ¿qué hacemos de aquí entonces? Y el único que sí tiene la capacidad de hacer algo de aquí entonces es el Banco Central. Entonces yo creo que al Banco Central le toca como de rebote, creo yo, la necesidad de meterse en esto con una política de intervención cambiaria, respetando la flotación, que yo creo que es un buen elemento para Chile, pero uno puede acumular reservas y por lo tanto afectar el tipo de cambio en forma significativa. Mira, el intermedio yo creo que es útil. El tema va para un montón, pero tenemos que ir al otro. Tú dices la pasada, cobre. El precio del cobre ha venido cayendo en las últimas semanas. Esta semana en Chile están los 200 o 300 ejecutivos de la industria más importante del mundo, la CESCO Week, la semana del cobre, y se viene el momento en que los costos en Chile están disparados por la energía, mano de obra, la ley está cayendo, los ingresos al gobierno al fisco por el cobre están cayendo. Vamos primero a una nota que fue preparada por Daniel Payares y por Juan Pablo Echenique, y después un pequeño comentario. El boom del cobre ha sido la locomotora del crecimiento chileno en los últimos años. La economía crece en torno al 6% anual, la inflación está controlada y los niveles de desempleo en bajos históricos. Algunos están eufóricos por el momento que estamos viviendo y están convencidos que el dinamismo de los 90 está de vuelta. Pero hay algo que puede hacer descarrilar este tren y que tienen los más conocedores del tema con los pelos de punta: el precio del cobre y sus costos. Durante los últimos años, el precio ha alcanzado niveles altísimos si se le compara con su promedio histórico. Afortunadamente, el consenso es que esto refleja fundamentos reales y no es producto de la especulación financiera. Eso sí que es importante tener una política que se haga cargo de esto, que estos excedentes del cobre que estamos teniendo hoy día por su alto precio puede ser que en algún momento dado desaparezcan, y no sería bueno que nos pillen sin ningún otro sector desarrollado. Si el precio llegara a caer, el efecto sería devastador. Los primeros efectos serían en la cuenta corriente. Los más pesimistas afirman que, si no fuera por el precio actual del metal rojo, el déficit pasaría del 4 al 18%, algo que los economistas dicen es completamente insostenible. La segunda preocupación son los costos. Estos han subido más de un 190% desde 2002 y la productividad tan solo en un 36%, reduciendo así la contribución que el sector minero hace al fisco casi a la mitad en los últimos años. Por si fuera poco, el pálido crecimiento de la industria, que se ve completamente asfixiada por la revaluación del dólar, hace más peligrosa la cobredependencia. Incluso algunos hablan de enfermedad holandesa. O sea, síntomas al menos de enfermedad holandesa hay, digamos, porque dado, ¿no es cierto?, un tremendo incremento del precio del cobre, eso hace ingresos de divisas sumamente importantes a Chile, y eso es lo que presiona, ¿no es cierto?, el tipo de cambio a la baja, y eso deja fuera de competitividad a los exportadores. Esta nueva realidad de la minería del cobre en Chile será algo que el próximo gobierno tendrá que enfrentar, poniendo especial énfasis en el tema de los costos, competitividad y desarrollo productivo de otros sectores. Francisco, el cobre es la locomotora, desde el punto de vista como el extractivo, la locomotora de este boom. Pero la verdad que, para dándole crédito a Hacienda, mirando los números duros, la verdad que durante estos 4 años el cobre ha estado alto históricamente, pero ha bajado. Los costos han subido, los ingresos al fisco, una estadística que lo estábamos comentando antes del programa, los últimos 3 años han caído del 8.3% del PIB del ingreso fiscal a 3.6%, no del PIB, sino del ingreso fiscal, que la verdad que fue un número que a mí me sorprendió, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el cobre? ¿Estamos haciendo una buena política? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, lo primero es que en un ciclo de alza largo como este es natural que las leyes bajen en todo el mundo. Pero el problema es que nosotros los costos están aumentando más rápido que en el resto del mundo. O sea, esto hace que cada vez sea más atractivo ir a Perú, a Estados Unidos, a Canadá, a otros lugares a extraer recursos.
Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a la política, yo creo que no se ha hecho lo suficiente en las cosas más de corto y mediano plazo. En el largo plazo yo creo que hay bastante estabilidad, tenemos el DL600, tenemos la Ley Orgánica Constitucional, el Código de Minería, que dan un marco súper estable en las cosas como de muy largo plazo. El problema yo creo que lo tenemos en estas cosas de más corto plazo. Costo de mano de obra, por ejemplo. La productividad del trabajo en Chile está muy baja en el sector minero. Están faltando las competencias. Se ha hecho un poquito, por ejemplo, el Consejo Minero ha trabajado en este Consejo de Competencia, que es un avance, pero ahí falta. Ahí yo creo que falta una política pública más fuerte para capacitar gente, por ejemplo, para este sector. Ese es un punto. Costo de la energía, fundamental. O sea, el costo de la energía en Perú es la mitad de lo que es acá. Y eso es un insumo importante dentro de la producción minera, obvio. Yo creo que el Estado, de nuevo, ha tenido un rol muy débil en apoyar a los proyectos grandes de generación energética. El crecimiento, por lo menos en esta etapa de desarrollo que estamos nosotros, viene aparejado con una mayor demanda energética, y eso es innegable, creo yo. Sí, dicen que los países más desarrollados, cuando alcanzan cierta etapa de desarrollo, quizás pueden frenar un poco este acople que hay entre crecimiento y demanda energética, pero Chile, en la etapa que está hoy día, lo veo difícil. En ese sentido me gustaría ver más apoyo a mí de una política de Estado. Tú estuviste en el gobierno y el cobre siempre ha sido un gran aliado cuando hay un boom. No estamos aprovechando, o sea, alguna gente dice, o sea, como dicen en el fútbol, uno puede cambiar el equipo con que uno juega. Le tocó, bueno, los últimos gobiernos, tener un precio del cobre muy alto. No, ¿hay cosas que se podrían hacer distintas para que dependamos menos del cobre? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo voy a publicar dentro de poco un libro donde hay una estrategia sugerida en ese sentido, pero va en torno un poco a lo que estábamos conversando antes. O sea, primero hay que darse cuenta que este país está en un proceso de enfermedad holandesa. Yo creo que eso está ocurriendo. Enfermedad holandesa, para los auditores, quiere decir que cuando hay un recurso natural que tiene un precio extraordinario y que genera un gran ingreso de recursos a la economía, genera vía precio, ¿no es cierto?, de disminución del tipo de cambio, pérdidas de competitividad en otros sectores distintos que no tienen nada que ver con él. Y eso yo creo que está pasando en varios sectores de la economía. Entonces, si es que uno parte de ese punto de vista, entonces hay varias cosas que uno puede hacer. La primera es que hay que tener una estrategia que parte por una estrategia macro de tener un tipo de cambio real más alto. Y eso tiene implicancias fiscales, implicancias monetarias. Y entonces yo creo que eso es como lo primero. Y Chile en los próximos años, creo yo, debiera generar los instrumentos necesarios para tener un tipo de cambio real bastante más alto que el que tenemos hoy día. Eso es uno. Y luego creo que hay que hacer algo que se dejó hacer, este gobierno dejó de hacer, que era la política de clústeres mineros. O sea, más mineros, de clústeres industriales en general, donde la minería es uno. Pero hay que, yo creo que buscar por esa vía formas de desarrollo de industria donde Chile ya ha demostrado cierto conocimiento, cierta capacidad de desarrollo en determinados sectores, apoyarlo en forma específica, porque todos los apoyos al emprendimiento que hay hoy día en este gobierno son genéricos, son como desorganizados. Entonces, por ejemplo, el vicepresidente de la Corfo decía que quieren fomentar el turismo para ver las estrellas. Está bien, pero eso es una cuestión que te puede rendir tres chauchas a nivel del país. La verdad es que nosotros creemos con varios colegas que lo que hay que hacer es más bien tratar de focalizar recursos en torno a algunos sectores donde haya efectivamente ya probada experiencia y capacidad chilena para desarrollar negocios grandes. Y ahí uno puede encontrar... Una, porque nos quedan 2 minutos y te quiero contar a ti. ¿Por qué hace 20 años que hace el 2004 empezó el superciclo del cobre? Se cree que por lo menos quedamos 5, 6, 7 o la gente dice 10 años más, entre 280 y 340. Una pregunta, ¿por qué hemos desarrollado ejecutivos de clase mundial en la industria financiera, en la industria del retail, sonda tecnológico, en vino, en fruta? ¿Por qué no hemos podido desarrollar productos de valor agregado en la industria del cobre? Seguimos, con excepciones, vendiendo el cobre y que lo procesen afuera. Corto, pero nos quedan 2 minutos. A ver, lo primero es que yo creo que es equivocado pensar que el cobre no tiene valor agregado. O sea, bueno, el sí, beneficiar el mineral, exportar los cátodos... Pero bueno, el más básico, Nexans, que está en Francia, que los luces tienen parte, ellos ganan mucho más plata con las cosas que les mandamos nosotros y después ellos terminan haciendo la tubería. No, yo lo veo esto como un tema de ventaja compartida. O sea, nosotros tenemos las ventajas acá para la extracción, el beneficio, y lo hacemos a nivel de clase mundial. Hoy día hemos olvidado algunas de las cosas que ayudan, como los costos energéticos, mano de obra, etcétera. Pero yo creo que forzar una industria derivada no es razonable. Es un poco la política...
la política de los años 60. Sí, no, mi pregunta no es industria. una política fiscal sino que mi pregunta era un poco más esotérica, es por qué hemos creado esta industria fantástica, empresarios fantásticos a nivel mundial, pero nadie ha podido, más allá de sacar el cobre y ponerlo en un barco y tirarlo, crear una industria secundaria de valor agregado, y eso lo hacen en China, las fundaciones en China, lo hacen en Francia, lo hacen en Alemania, pero acá no, era una pregunta un poco más de por qué no se ha desarrollado. ¿Alguna razón? Cortita. Bueno, yo creo que tiene que ver con que nosotros hemos optado por una economía de mercado donde las decisiones se dejan al mercado. Y en ese sentido, esta industria se ha dado cuenta que esta es donde tiene la ventaja y no en la industria derivada. A lo mejor instalar industria acá no sería rentable y sería un mal uso de los recursos. Entonces estamos partiendo del supuesto que esto sería positivo y yo no estoy seguro de eso. Quiero interrumpir, tenía un minuto. Un minuto. No, claro, esto es una economía de mercado donde efectivamente el mercado juega un rol muy importante, pero lo que Chile no ha hecho, o lo empezó a hacer desde el 2004, cuando se empezaron a crear estas políticas de clústeres que ahora se desecharon, es que no ha utilizado para nada, o sea, ha desdeñado completamente la capacidad que tiene el Estado para coordinar decisiones privadas en torno a ciertos proyectos de inversión. Eso no lo ha hecho. Cosa que han hecho todos los países desarrollados del planeta, todos los países desarrollados del planeta, sobre todo aquellos que tienen recursos naturales y que han tratado de sobrellevar el problema de los recursos naturales, han hecho algún tipo de política industrial como esta de clústeres. No se trata de volver a la política de los años 60, si ya aprendimos que esas cuestiones no funcionan. Entre otras cosas porque se protegía a las industrias de la competencia internacional para hacer industria pesada. Eso ya claramente no es la orden del día, la orden del día es otra. Hay política industrial moderna que ha utilizado países desde Finlandia, China, Estados Unidos, todos tienen políticas industriales. Yo creo que si no utilizamos ese tipo de política en serio, este país va a seguir produciendo cobre, tirándolo dentro de un barco y que se encarguen otros. Bueno, podríamos seguir otra media hora más, hasta que llegamos con esta edición de La Mesa. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Francisco. Hasta la próxima semana, y bueno, espero que les haya gustado. Thank you.